Vamos a contar algunas infidencias. Nos conocemos hace muchos años. Unos años. Hemos trabajado en diferentes medios, hemos sido compañeros. Martín Aguayo Salas. ¿Cómo estás, Martíncho? Muy bien, Mabel, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. ¿Por qué está Martín acá? No porque seamos amigos de hace tanto tiempo, más allá de todo eso, sino porque, entre otras cosas, él es responsable de una organización, de una fundación, Proyecto Hoy por Vos. Hoy por vos, sí. Es una Hoy por vos, mañana por pequeña... mí. Y ¿Qué de es? eso se trata la vida, De eso se justamente, ¿no? trata, sí. Es una pequeña organización, una pequeña asociación civil. En este momento seremos unos 12, 14 miembros que vamos rotando un poco. Que ya venimos trabajando hace muchos años. Esto comenzó allá por el 2002, después de la crisis del 2001, donde Sí. se juntó un grupo de gente y dijo algo tenemos que hacer. Ujú. Y en eso estamos. Yo me integré al grupo aproximadamente en el 2012, 2013, no recuerdo exactamente, y trabajando, justamente porque trabajamos con comunidades y escuelas en el interior profundo de la Argentina. Bueno, vamos a contarle a la gente que hay una página, justamente la página de la misma fundación, donde uno puede encontrar absolutamente todo lo que se hace, todo lo que significa, y lo más, no es que sea lo más importante, sino lo que es lo más visible, es las fotos que muestran la realidad de cada uno de esos lugares. Que además, entre otras cosas, esto permite que Hoy por Vos haya tenido y que tenga reconocimiento, haya ganado premios y convocatorias por todo el trabajo que llevan adelante, por todo el desarrollo, entre otras cosas, a través de lo que es la misma Fundación del Banco Nación. Ahí nos volvemos a encontrar después de tantos años. Exactamente, sí, sí, sí. Y, Sí, digo, gran parte o la mayor parte de este trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con la gestión, tiene que ver con la implementación de proyectos. Para poder llevar adelante estos proyectos uno tiene que buscar financiamiento. no hay otra. Muchas veces uno dice, bueno, vamos a organizar algún tipo de actividades, pero los proyectos a veces son grandes en función de las posibilidades económicas nuestras particulares. Nosotros somos todos voluntarios ad honorem. Claro. O sea, no tenemos una estructura rentada. Creemos que este tipo de organizaciones deben, o por lo menos nosotros trabajamos de esta manera, logramos invertir eso que siempre sucede en grandes organizaciones, donde el 70% de lo que ingresa se va en gastos administrativos y operativos de la organización, sí, y un 30% en el trabajo, digamos, de campo, y nosotros estamos por debajo del 20% en lo que tiene que ver con lo administrativo. E invertimos bastante más de un 80% digamos, en lo que son las escuelas y las comunidades con las que trabajamos. ¿Qué es lo más relevante o por ahí lo que más les ha o te ha llamado la atención, sobre todo en lo que son los lugares y las zonas? Cuando uno conoce el país, sabe que en toda la parte de la periferia, todo lo que significa, sobre todo la zona del noreste y el noroeste argentino, que está muy, pero muy castigado, ¿qué es lo que más te ha llamado? Yo creo que, digo, más allá de los problemas cotidianos, no tienen acceso al agua potable, no Eso te tienen iba a preguntar, ¿qué acceso pasa con el a suministro la de agua? energía eléctrica, no tienen, o sea, a ningún tipo de energía, ni gas, ni electricidad. Están en el medio del monte. Nosotros cuando viajamos llegamos primero a Formosa Ciudad, de ahí tenemos en micro 8 horas y media, 9 horas hasta una pequeña ciudad que se llama Ingeniero Juárez, donde nos hospedamos, y de ahí cada día vamos a distintas escuelas. De acuerdo a los proyectos, a veces vamos 2 o 3 días a una misma escuela y otras veces con un día podemos alcanzar, digamos, a desarrollar las tareas que vamos a hacer. Y esas escuelas están a 20, 40, 80, 100 kilómetros de ese pueblo, absolutamente aislados. A mí lo que más Escuelas me sorprendió... rurales totalmente. Absolutamente. Claro. Trabajamos en este momento con 2 escuelas de la etnia Wichi y una escuela criolla. Y a mí lo que más me sorprendió en mi primer viaje, porque después uno va entendiendo ciertas cosas, Claro. ¿no? Pero al principio fue lo cultural.
uno no logra comprender cómo pueden vivir en esas condiciones. Bueno, eso nos pasa, y ahora que vos estás haciendo mención de eso, yo viví en el interior también, y cuando fui la primera vez, o sea, te estoy hablando de la zona noreste de Salta específicamente, de Tartagal, Campamento Vespucio, Pocitos, o sea, Salvador, Massa, por ese lado. Una cosa son las ciudades y otra cosa es el entorno, básicamente, que no tienen llegada a nada y además parecen como olvidados a la buena de Dios, ¿no? Sí, sí, eso sucede, y sucede también porque una de las cosas que más me costó entender es por qué el criollo de la provincia no acepta al originario. Para mí fue fue algo fuerte, ¿no? A veces uno dice, che, bueno, podemos armar tal proyecto y mezclamos a los dos, ¿no? De ninguna manera. No, ni de casualidad. De ninguna manera. Entonces, eso es algo que a mí particularmente me marcó. Yo entiendo que hay una cuestión de que uno tiene que lograr respeto con las comunidades para que te den cierto espacio. Porque si no, no te aceptan, ¿eh? Exactamente. Te ponen un escudo por delante, porque son víctimas de lo que ha sido un cachetazo tras cachetazo permanente. Entonces están a la defensiva de todo. Absolutamente, sí. Ellos han sido evangelizados. Muchas veces cuando uno llega, el primer pedido tiene que ver con la iglesia de la comunidad. Nosotros les explicamos que no trabajamos en ese sentido, que respetamos absolutamente sus creencias, todas sus costumbres, su cultura, que de hecho tratamos de impulsar determinados aspectos culturales, por ejemplo en lo que tiene que ver los trabajos de artesanías, ¿no? O sea, hace muy pocos días recibimos una donación de 70.000 pesos de una señora para impulsar un proyecto que tenga que ver con las artesanías. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo manejar esto? Ellos hacen artesanías, pero al estar en el medio del monte, son pocas las posibilidades que tienen para comercializarlas. Obvio. Y hay trabajos de muy buena calidad, tanto en tejidos, trabajos en madera. Entonces, es que son las culturas ancestrales, exactamente, Martín, es eso. Pero ¿cómo hacemos para lograr la inclusión o la difusión de sus trabajos y la comercialización? Que los gobiernos locales no atienden, digo. A ver. No, pero mira, yo es que en ese sentido también, sentido ¿no? sí, no, pero en ese sentido... digo, nosotros, por ejemplo, cuando mucha gente pregunta, ¿y ustedes se conectan con la política? Y de hecho, nosotros hacemos política. Claro. Digo, no hacemos política partidaria, de ninguna manera. Hacemos política social. Exacto. ¿Sí? Estamos vinculados con gobiernos, con estados, con políticos. Es inevitable. Claro. Es inevitable. Pero de ninguna manera damos moneda a cambio. O sea... ¿Recibimos ayuda? Bueno, si nos lo ofrecen, si nosotros vemos que hay algún tipo de convocatoria que nos puede servir para impulsar un proyecto, vamos para adelante. Pero no nos gusta, digamos, el cambio de la foto, no nos gusta el acto político. No porque entendemos que no, digamos, que no tenemos que hacer una utilización político-partidaria de esa. Más allá de que todos los miembros de nuestro grupo sean o estén parados donde sea ideológicamente, tienen muy claro lo que cada uno quiere, uno de ellos. Pero no, digamos, no lo impulsamos, digamos, en el grupo. Como vos decías, este año, por ejemplo, nos presentamos en la convocatoria de Fundación Banco Nación, nos premiaron, eso nos posibilitó, junto a otro trabajo que ya habíamos presentado en un convenio que estamos llevando adelante con la Facultad de Ingeniería, con el Laboratorio de Química de Sistemas Heterogéneos. Ya hace un tiempo atrás habíamos presentado un proyecto en una convocatoria del Ministerio de Educación. Entonces, juntando los fondos de un lado y del otro, más aportes de nuestra organización, este año viajamos durante una semana, 10 personas, para darle forma o terminar de darle forma a un proyecto que ya venimos trabajando desde hace un tiempo, que es el saneamiento de aguas. O sea, estas comunidades están alejadas,
En la Argentina y principalmente en el norte de la Argentina existe un problema, digamos que es muy grave, que es que muchas de las napas están contaminadas con arsénico. Eso, la naturaleza dijo, le toca acá y baja desde Perú hasta pasada la Pampa. Por lo que yo he estado averiguando, tiene que ver con la cantidad de volcanes que hay en la zona y eso vierte, digamos, arsénico en las napas de agua. El arsénico no es que sea imposible, pero es muy difícil de extraer del agua. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que recurrir... ¿Cómo haces para potabilizar esa...? No, ese agua hoy no se potabiliza. Esas bien. son aguas de profundidad, son aguas de pozo. Bien. Allá hay dos problemas, el arsénico por un lado y hay otras napas que no tienen arsénico, pero sí tienen grandes cantidades de sales, es agua muy salada. Mira. ¿Sí? Mismo por la misma composición la naturaleza, del suelo. exactamente. Sí. Lo mismo que nos pasa, digamos, acá en la provincia de Buenos Aires, donde vos haces pozo y es vertientes de agua salada. Pero allá las concentraciones son muy, muy grandes. Entonces, el municipio local... le lleva en camiones cisternas agua que vierten en aljibes. En muchos casos esos aljibes no tienen tapas. Entonces, ¿qué pasa? El viento, algún animal que cae, los mismos pobladores meten el balde para sacar el agua, lo apoyan en el piso y después lo vuelven a meter. Entonces hay una contaminación cruzada constante, digamos, de la fuente de agua. Eso nos llevó a pensar, bueno, no podemos hacer un pozo para extraer agua porque tiene arsénico. No podemos sacar, digamos, el arsénico del agua. Tenemos que trabajar sobre lo microbiológico, o sea, sobre la contaminación microbiológica del agua. Empezamos a averiguar, nos pusimos en contacto con una empresa social que se llama Proyecto Agua Segura, que ellos comercializan unos filtros... Nicolás Berheimer, que hace mucho respecto. Exactamente, ya hace como 5 años que trabajamos con ellos. Nosotros les compramos los filtros y en otros casos ellos nos consiguen donaciones de empresas para proveernos de los filtros. Y ahí fue el primer foco, digamos, al que atacamos. Proveer a cada una de las escuelas de un filtro potabilizador que aproximadamente dura 3 años, entre 70, 80 y 100.000 litros de agua potable, de acuerdo a la cantidad de agua que filtren por día, de acuerdo a el mantenimiento que le hagan a los filtros. Y dijimos, wow, golazo, acá ya minimizamos los riesgos de contaminación o de que tomen ese agua contaminada los chicos de la escuela. Pero ¿qué pasaba? Terminaba el horario de clase, los chicos volvían a sus casas y exactamente... Y no tenían el filtro potabilizador. Y no tenían el filtro. Segundo paso, vamos por los filtros para cada una de las familias. Juntamos fondos y pudimos proveer en esa primera etapa de 23 filtros potabilizadores para familias de 2 comunidades. Golazo, dijimos, bárbaro, ya disminuimos mayor... el riesgo de que tomen ese agua. Pero ahí entran las cuestiones culturales. Claro. No todas las comunidades, no todas las familias actúan de la misma manera. No. Después de 2 años digamos, de haber instalado los primeros filtros, nos encontramos que hay familias que lo tienen intacto, bien limpio, que lo usan diariamente, que todo el agua que consumen lo hacen a través, digamos, después de haber pasado por el filtro, y te encontrás con otros casos donde pasó a ser el juguete de uno de los nenes. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque lo que estábamos hablando al principio, Martín, hay una cuestión cultural ahí en el medio donde, a través de lo que fueron generaciones de generaciones y generaciones, esas cosas no estaban en práctica. No, totalmente, totalmente. Sí. Iban a buscar el agua al río, cargaban, sacaban, hacían... Bueno, es que esa es la segunda fuente digamos, de agua que ellos tienen, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Es una zona donde existe un periodo muy importante de lluvias o ahora está como más... Sequía ahí en el medio también. Sí, en el medio hay tremenda sequía. Entonces, en los periodos de lluvia no llega el camión que provee el agua. Claro. Y tenés el otro, el de extrema sequía, donde el consumo de agua es muchísimo mayor. Entonces puede darse en las dos circunstancias que no tengan acceso al agua. Entonces, ¿a dónde recurren? A las fuentes naturales más cercanas, que son
pequeñas represas, digamos, que están cercanas a la comunidad, o el río que está cercano a otra comunidad. Son casos distintos. Y esas aguas están absolutamente contaminadas por, digamos, por gérmenes, bacterias, virus, parásitos. Entonces, nada, ese primer paso de los filtros para nosotros fue fundamental. Ahora estamos intentando, hay algo importante, nosotros no imponemos los proyectos, sino que los consensuamos con ellos. Principalmente es prueba-error, donde, por ejemplo, siempre las primeras acciones las hacemos en las escuelas, para que ellos traten de entenderlas, ¿no? Y a través de las escuelas, que son nuestros agentes locales, los maestros, los directivos son nuestros aliados, digamos, con las comunidades, es que ellos ven cuál es el objetivo y el resultado de... Además conocen la demanda del lugar. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque aparte, como son escuelas, digamos, son escuelas wichis, donde por un lado tenés los maestros criollos y los maestros wichis que llaman MEMA, ¿no? Que son los maestros de educación modalidad aborigen. Ajá. Entonces, que son los traductores, los chicos en jardín infante, cuando llegan al jardín no hablan casi una sola palabra de español, y son los que los introducen, pero a su vez también es los que los ayudan o los que los invitan a mantener la cultura, ¿no? En el proceso educativo. Bueno, después de ese primer intento con la instalación de los filtros, fuimos más allá, les pusimos tapas a los aljibes, pusimos bombas manuales para que ellos la puedan extraer sin la necesidad de sumergir el balde en el agua. Qué laburito, o sea, es ir haciendo todo sí, de a poquito. O sea, es un sendero, un trabajito de hormiga que se va haciendo con una voluntad realmente impresionante. Y a todo esto también les queremos comentar que la semana pasada estuvimos con lo que fue justamente el Día del Voluntariado Internacional. Esto fue el día 5. Así es. El día jueves. Sí. Donde ahí uno también puede ver la cantidad de gente que lleva adelante y que hace las tareas justamente con voluntad, nada más ni nada menos que con eso. Sí, sin ninguna duda, sí. Yo creo que hay ciertas cosas de las que no solamente los gobiernos son responsables, sino que las sociedades justas se construyen donde toda la sociedad aporta de una u otra manera para esa equidad, ¿no? Y que es lo que hablamos siempre, Martín, o sea, tenemos que entender cuál es la misma responsabilidad dentro de la sociedad para poder llevar adelante. Se nos termina el tiempo, señor, pero bueno, te quiero agradecer infinitamente y me imagino que nos vamos a seguir sin ninguna duda encontrando, y sabés que acá hay un micrófono, por lo menos para contar lo que se hace. Muchas gracias. ¿Cómo puede acercarse la gente para sumar ese voluntariado? Bueno, por un lado puede entrar a nuestra página, que es www.hoyporvos.com.ar. También tenemos la ORG, pero en este momento está deshabilitada por una cuestión técnica, ya la vamos a través del Facebook también, que es Hoy por Vos. También tenemos Instagram, que es Hoy por Vos P. Ajá. Y si no, por WhatsApp, al 1565303170, cualquier mensaje. Despacito de nuevo, que no alcanzaron a anotar. 1565303170. Y nos dejan un mensaje y nos comunicamos. Estamos abiertos a recibir propuestas, a recibir nuevos voluntarios, a recibir donaciones, a que se acerquen simplemente a charlar para conocer cuáles son las problemáticas, digamos, con las que trabajamos. Y nos encanta sumar siempre gente al equipo, al grupo, porque es necesario. Hoy por vos. Hoy por vos. Martín, un placer. Gracias, Mabel. Nos vemos prontito. Dale.